Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Muchas ideas y dichos. Hemos pasado unos días durísimos en Venezuela. Independientemente de su inclinación política, estoy hablando de las luchas y las peleas que ha habido entre venezolanos. ¿Cuántos están de acuerdo que eso está pasando? ¿Verdad? Quiero que sepa que los que más han sufrido son ellos. Usted los ve en silencio, pero ellos entienden todo. Y una de las cosas que más hace sufrir a un niño es ver a los adultos que no se entienden, que no se quieren, que se pelean, y ellos lo que escuchan es de problemas. ¿Cuántos saben que eso está pasando en las casas? Y ellos no merecen eso. No merecen tanta violencia y tanta discrepancia y tanta división y tantos problemas que estamos viviendo nosotros. ¿Verdad que no lo merecen? Bueno, yo quiero que ustedes vean, y niños, ustedes quieren que su país cambie y sea transformado, ¿verdad que sí? Levanten la mano los que desean que las cosas sean transformadas. Que los venezolanos estemos unidos, ¿verdad que sí? Bueno, yo le voy a pedir a la iglesia que se den un abrazo como hermanos para que ellos vean que sí se puede. Párese de su asiento y abrace por lo menos a 20 hermanos. Miren, miren niños, que sí se pueden. Y apláudale a Cristo, que es para Él. Miren al pueblo, miren a los venezolanos abrazándose. Mucha gente que ni se conoce. Miren cómo sí se aman en Cristo Jesús. Miren, no todo es pelea, ¿ven niños? En la casa del Señor hay este amor. Solo Cristo produce este tipo de amor, miren. Ahora, como los niños son los únicos, o digamos los que promueven la unidad con el solo hecho de existir y su manera de ser, los niños de manera natural rechazan esas divisiones. Si un niño tiene una opinión y se manifiesta más allá de lo normal, es porque un padre se lo ha enseñado mal. Pero ellos de manera natural quieren la unidad, no le importa más nada. Usted se abrazó, ellos lo vieron, aquí hay niños llorando, quebrantados. Ahora yo voy a pedirle a los niños, los maestros, que vengan y me los vayan trayendo, me los pasen por el medio a todos los niños, por favor. Estos son los maestros de la escuela dominical. Apláudale a Cristo. Puros profesionales en Dios, llenos del Espíritu Santo y gente preparada. Pasen a los niños por el medio y después los llevan a la escuela. Mientras los niños pasan, los aplauden porque ellos merecen el aplauso de ser una generación que ha soportado tantas cosas. Por ellos estamos luchando. Apláudale a los niños. Hay que ser como ellos. Ahí va el futuro de nuestro país. Ahí va la generación que merece ver algo diferente, que solo en la casa de Dios se puede ver, solo en Cristo Jesús se puede vivir. Ahí está la generación del reino del Señor. Qué bien que siga aplaudiendo, porque el que le aplaude a un niño le está aplaudiendo al cielo, a lo más puro que hay sobre la tierra, después del Espíritu Santo, los niños. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, iglesia. Hay un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma fe. No sé cuántos invitados hay, pero tampoco voy a preguntar cuántos invitados hay. Aquí usted ya no es un invitado, aquí usted es parte de esta casa. Esta es su casa. Usted vino a buscar del Señor, esta es su casa. Este lugar es para adorarle a Él. El que vino a buscar del Señor, siéntase en su casa, en su propia casa. La semana pasada estuvimos conversando sobre los desiertos y todo el proceso que significa pasar por un desierto tan grande y cómo
cuando pasamos por un desierto, una de las cosas que más nos atormenta es el tiempo. ¿Cuándo vamos a terminar de pasar por este desierto? Es donde las pruebas o las circunstancias nos llevan a sentir el factor tiempo como algo determinante. Es cuando decimos, ya no puedo más, ya no aguanto más, no soporto más. Y hay tormentas que son para victoria, las tormentas que estamos pasando. Y déjeme decirle algo, tengo que hablar de lo que está pasando en Venezuela sin hablar de política, porque ese es el tema que está el Espíritu Santo tratando sobre los venezolanos. Porque esto no se trata de un tema político, se trata de un tema espiritual. Es un tema espiritual. Y ustedes saben que este altar no se usa, ni se usará, ni se utilizará nunca para política. Porque el día que yo quiera hacer política, guindo mi ministerio y me bajo a hacer política. Pero este lugar, aquí yo soy un pastor y como pastor tengo que predicar para todos los venezolanos, para todo el que venga a este lugar, para todos los cristianos, para todos los que estén buscando de Dios. Porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Pero para todos es cierto que estamos pasando unas tormentas, independientemente de lo que pensemos, o nuestra inclinación, o nuestras convicciones sociales. Estamos pasando unas tormentas terribles en Venezuela, unas tormentas innegables. Y de hecho nadie las niega. Todos sabemos que estamos pasando unas tormentas muy fuertes y que estas tormentas traen sobre nuestra vida aflicción, desiertos. Pero también estas tormentas, estas circunstancias difíciles, traen victoria. Detrás de estas tormentas hay una gran victoria que Dios trae para nuestra nación. Él va a establecer algo, Él va a fundamentar algo, Él va a producir un fruto porque en medio de estas pruebas nosotros hemos venido sembrando, el pueblo de Dios ha venido sembrando lágrimas, oraciones, clamores, como nunca antes había sucedido sobre nuestro país. Es impresionante cómo en medio de estas circunstancias el venezolano ha aprendido a valorar la comida, ha aprendido a valorar las horas, ha aprendido a valorar el tiempo, el oxígeno, ha aprendido a valorar la paz, como nunca antes, como nunca antes. Y déjeme decirle, esa escuela que hemos vivido durante estos años y durante estos últimos meses, eso es una escuela que no se aprende en ningún lado. Eso es algo que se aprende en un curso como este, activo, vivido, en carne viva. Lo hemos aprendido por medio de las circunstancias. Y la misma prueba que estamos viviendo de desunión y de rollos y de conflictos, cuando salgamos de esto vamos a valorar la unidad, vamos a valorar el amor, vamos a valorar el compartir, porque lo hemos perdido y lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y se lo leía la semana pasada y se lo voy a repetir hoy como reflexión. Estimados hermanos, no se sorprendan, estoy leyendo la versión PDT, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño, como si fuera algo extraño. Más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día que Él aparezca en su gloria. En medio de esta prueba el Señor nos dice que nos regocijemos, que nos alegremos. Eso es algo insólito. Yo no sé quién en medio de la prueba puede sentirse feliz, pero el Señor nos dice que nos regocijemos, porque todo lo que tiene que ver con un cristiano, con un hijo de Dios, tiene propósito y tiene futuro. Todo lo que le sucede a un hijo de Dios, aunque parezca el día más oscuro de su vida, aunque parezca el último día, para Dios todo tiene futuro. Tiene un propósito, y donde hay propósito, diga conmigo, donde hay propósito, hay presente, pero también hay futuro. ¿Sabe? Mientras yo estoy hablando, yo puedo sentir la carga emocional y espiritual que hay en la iglesia. Yo puedo sentir que todos estamos apegados a Cristo y queremos verdaderamente recibir del Señor fortaleza, pero también uno siente desde aquí la tristeza, la carga, incluso los temores, la incertidumbre. Pero déjeme decirle, esos temores, esa incertidumbre, esa carga, tienen un propósito. Yo creo que el Espíritu en esta hora le ministra a usted. Tiene un propósito, tiene un porqué. Hay una razón de todo lo que estamos viviendo. Hay un producto, un fruto de todo lo que estamos viviendo en medio de esta prueba. Diga conmigo, en medio de las pruebas
hay un fruto extraordinario, extraordinario. En la Biblia vemos un pasaje muy extraordinario, muy espectacular, que nos narra y nos habla de alguien que pasó por unas pruebas súper fuertes. Y yo creo que nadie en la tierra ha pasado ni pasará por pruebas así, solamente nuestro Señor Jesucristo lo supera. Y ese fue Job. ¿Cuántos han leído a Job? ¿Conocen la historia de Job? Qué bueno, porque la vamos a conversar un poco. Particularmente en mi vida personal, y a mí me gusta cuando puedo hablar también de mis experiencias, de las mías. Particularmente sé que hay pruebas que son casi imposibles de superar. Casi imposibles de superar. Donde uno siente que la vida se le cayó, donde uno siente que está perdiéndolo todo, donde uno siente que a pesar de que crea uno que la supera, las cosas no van a quedar bien. Donde la expectativa del corazón de uno desfallece, producto de que la prueba, cuando parece que está terminando, viene otra. ¿Cuánto les ha pasado esto? Y después esa otra prueba está terminando y de repente viene otra prueba. Y uno dice, ¿hasta cuándo esto se va a acabar? Yo particularmente he vivido pruebas así, en casi todas las áreas de la vida de un ser humano. En el área física, me ha tocado vivir pruebas muy fuertes, muy fuertes. He estado al borde de la muerte 3 veces. Me ha pasado de todo. Si le cuento, usted va a pensar que yo soy un androide. Pruebas desde niño, desde antes de salir a luz. En el vientre de mi madre yo pasé pruebas terribles allí. Tragué líquido amniótico, se me llenaron los pulmones, me tuvieron que revivir. Tengo 14 fracturas, tengo operación de la columna, me faltan 2 vértebras, me falta la vesícula, me falta el apéndice. Que ahora está pensando que soy un androide. Me dio sarampión morado, verde, amarillo. ¿Usted cree que es broma? No. ¿De qué más me operaron? Doble fractura de cráneo. A los 5 años. 6 meses paralítico. En este momento donde le estoy hablando, tengo un quiste en el cerebro de 4 centímetros por 2. Y me siento más sano que usted. Y en todas las pruebas ha sido el Señor, y hablando de lo físico, ha sido el Señor que se ha mostrado a mi vida y me ha sacado de la prueba. Recuerdo cuando tenía 5 años, yo me caí de un 2º piso. Era un poco tremendo. Caí de cabeza y tuve doble fractura de cráneo, perdí la memoria. Sé lo que es perder la memoria, porque cuando uno pierde la memoria, en el periodo que no tiene memoria, recuerda, después que la recupera, recuerda ese pedazo donde no tenía memoria. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo recuerdo cuando no tenía memoria y no me acordaba ni dónde estaba el baño, ni quién era mi mamá, nada. Lo que tenía eran 5 años. Recuerdo cuando la recuperé. Desde muy pequeño he estado expuesto a pruebas muy fuertes, muy difíciles. Yo perdí la tibia, en la tibia y el peroné yo perdí 10 centímetros de hueso, porque yo hacía motocross y me estrellé frente a un carro que se lo acaban de robar. Yo tengo 17 tornillos aquí y un tubo de este tamaño en esta pierna. Y tenía 10 años cuando pasó eso. Doble fractura de tobillo, doble fractura de rodilla. No se asuste. No me voy a desarmar aquí, no se preocupe. Falta que me caiga aquí. No es normal tener tantas cosas. Algo pasa ahí, ¿verdad? Una prueba, algo sucede. No es normal. Yo he ido entendiendo que todas esas pruebas me han formado, hablando de la física, para muchas cosas que me han servido para la vida cristiana, para entender, para comprender el dolor de muchas personas. Una de las últimas que tuve fue que la vértebra L4, L5 se compresionaron y destruyeron el disco prácticamente. Y casi me me corta los nervios que están allí. Eso fue terrible. Eso es uno de los dolores más grandes que yo he vivido. Y mire que he vivido dolores físicos. Casi todo lo que le he tenido temor me ha pasado.
Digo, no va a tener temor a nada ahora. Esa es la única vez que yo grité en la clínica, desesperado que me inyectaran algo porque sentía literalmente que me iba a morir de un infarto. Es un dolor muy fuerte, el dolor ciático, pero cuando el nervio se está partiendo en dos. ¿Cuántos han sentido un dolor en la ciática? Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Discapacitante, perdón. No hay nada más difícil que sentirse discapacitado cuando uno tiene una vida muy activa, porque mi vida es muy activa. Yo generalmente, y los que me conocen saben que trabajo 16, 18 horas diarias. Yo tengo una vida muy activa desde que soy un niño. Siempre me ha gustado trabajar hasta tarde. Y estoy hablando todo esto no para que usted se asombre, sino para que entendamos un poco lo que son las pruebas. Esas son las pruebas físicas. Pero cuando hablamos de pruebas físicas no son nada comparadas con las pruebas que hemos vivido y que me tocó vivir emocionalmente. Las pruebas físicas no son nada con lo que me tocó vivir emocionalmente. Muchas cosas terribles desde niño. Abandono. Bueno, pare de contar. Hay gente que se me acerca a contarme su testimonio y cree que está hablando frente a un hombre que no ha pasado nada. Muchísimas cosas. Abandono de mi papá, el divorcio de mis padres, mi propio divorcio. A los 19 años ya yo era padre de esa muchachota que está allí, Alejandra. Ponte de pie, Alejandra, para que te conozcan los que no te conocen. A los 23, 24 ya tenía 2 hijos. A los 19 yo estaba celebrando el Día del Padre, imagínese usted. Ha sido un regalo, una bendición, pero a nadie le recomiendo tener un hijo a los 19 años, 18 años. Que es un regalo y que ahora todo eso se convirtió en una extraordinaria bendición, es otra cosa. Pero hubo que sufrir. Hubo que pasar pruebas difíciles, pruebas muy difíciles. Y pare de contar de cosas íntimas que contarlas aquí son muy difíciles y no debo contarlas tampoco, que involucran mucha gente, de muchas situaciones de traición, de dolor, de tristeza, de soledad, de abandono que hemos vivido mi esposa y yo con mucha gente, que hace que uno se vaya fortaleciendo cuando encuentra que todo esto tiene propósito. Cuando encuentra que todo esto tiene propósito, cuando uno ha sufrido y ha vivido calamidades, donde uno ha creído que va a morir, que se va a destruir, que ya no hay nada más. Yo antes de llegar a Cristo estuve a punto de quitarme la vida, porque para mí la vida no valía nada. Pasaron muchas cosas terribles, de cosas también que yo desatiné y no las hice bien. Cuando uno se fortalece, se da cuenta que está capacitado para observar, para sobrepasar y sobrellevar cualquier dolor. Y cuando uno ha pasado por tantas circunstancias difíciles y la ha superado, también se da cuenta que detrás de todo desastre, algo bueno puede pasar. Como uno lo ha vivido, como lo vivió Job, como uno lo ha vivido, como uno lo ha experimentado y ha encontrado el propósito de Dios en lo que está viviendo, porque se lo ha buscado, porque déjeme decirle, el propósito de Dios está allí, pero usted y yo tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios. Usted y yo tenemos que encontrar cuál es el fin que Dios quiere mostrar en medio de lo que estamos viviendo. Cuando uno se lo encuentra a su vida, cuando uno le encuentra a la vida de uno los propósitos, aún en los errores que ha cometido, entonces se da cuenta que todo lo que había vivido ayudó para bien, para encontrar una mayor profundidad en Cristo Jesús y tener una vida espiritual mucho más fuerte de la que ha podido tener si no hubiese pasado por todo eso. Venezuela se va a levantar como un país mucho más fuerte de lo que la gente piensa. No solo por el territorio, sino por el corazón de los que se están levantando en medio de la prueba. Van a haber hombres aquí fuertes y mujeres fuertes. Pero solo aquellos que le encuentran propósito a lo que están viviendo. Solo aquellos que le buscan el propósito. Y que ese propósito no se lo buscan ni en el odio, ni en el rencor, y sobre todo, ni en la venganza. Esto es importante. Nuestro pueblo ha pasado periodos de venganza. El venezolano ha ido a votar muchas veces con un voto de venganza.
Y el que siembra venganza no puede recoger flores. Escuche bien. Va a venir un tiempo en el que Dios nos va a dar la oportunidad de hacer cosas diferentes. Dígale que tiene al lado. Vienen tiempos en el que Dios te va a dar la oportunidad. Diga, oportunidad de hacer cosas diferentes. Ahora dile, hazlas diferentes. Venezuela va a tener que dejar de operar y de actuar por sus emociones para operar y actuar por sus convicciones espirituales. El perdonar, así como lo hizo Cristo, para nosotros no es una petición de parte de Dios, es una exigencia. Si no perdonamos, no vamos a ver los milagros de Dios sobre nuestra nación. Escuche bien, porque perdonar es fácil cuando alguien le pide perdón, pero cuando alguien le está hiriendo, perdonar, ahí está el asunto. Eso lo viví yo, por eso sé que se puede perdonar y sé que detrás de un perdón así hay una gran gloria. Cuando yo llego al Evangelio, me encuentro con demandas del Espíritu superiores a las que cualquier hombre puede entender. Cuando hay un Cristo que dice en la cruz, perdona a los que no saben lo que hacen, y están crucificando al triple santo, inmaculado, perfecto, y dice, perdona a los que no saben lo que hacen. Dios mío, ¿cómo no vamos a perdonar a los que nos hieren? Y usted dirá, ¿cómo perdono a alguien que me está golpeando? Si lo perdonas, el Espíritu los va a tocar y no te podrán tocar a ti. ¿Cómo podemos pretender paz, tranquilidad, si se lanzan piedras? Yo no escuché a un Cristo en la cruz diciendo, estoy obstinado. Cristo dijo, la justicia de mi Padre se va a cumplir. Y llamó a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. El rencor, la sed de venganza, el odio jamás darán un buen resultado. Es más, le digo algo, el rencor, la sed de venganza, lo que trae después es una gran debilidad en el hombre, que termina haciendo y convenciéndose de algo para lo cual no nació. Porque no tiene sustento lo que piensa. No tiene sustento. ¿Quién puede levantar la piedra y lanzarla? Alguien aquí que levante la mano y diga, yo soy tan santo que yo puedo golpear con una piedra al que me ofende. Nadie. Tenemos que reencontrarnos, iglesia. Y eso tiene que partir desde la iglesia, desde aquí. Tenemos que reencontrarnos como hermanos en Cristo Jesús y como pueblo. Como pueblo. No se extrañe que los hijos de Dios que están en Venezuela, los pastores, ministros y apóstoles que están llenos del Espíritu, estén dando discursos extraordinarios guiados por el Espíritu Santo. Porque Dios ha puesto en nuestras bocas el poder para transformar nuestra nación. Ha puesto en nuestro espíritu esa autoridad. Porque no hay que estar en un lugar para gobernar. Hay que estar en el reino de los cielos para tener la autoridad para transformar nuestra nación. Y usted es parte del reino de los cielos. Vamos juntos a transformar esta nación. La historia de Job es tremenda. La historia de Job es tremenda. A Job le pasó de todo. Le llegaron las malas noticias en un mismo día. Y la Biblia dice que Job era perfecto. ¿Cuántos son perfectos aquí? Tú eres perfecto, mi amor. Usted lo puede decir de otro, pero no lo diga de sí mismo.
Se ve muy feo. ¿Cuántos son perfectos aquí? ¿Cuántos conocen a una persona perfecta para usted? Claro, no, nadie. ¿Encaja con usted? Como es un imperfecto como usted, es perfecta para usted. ¿Por qué piensa otra cosa? Diga conmigo, solo lograremos encontrar el camino cuando encontremos el propósito. Es muy fácil decir, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pararse en una esquina a predicar el camino, la verdad y la vida, y usted no conocer cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús, ay, qué manguangua, qué papaya. Dígale que tiene al lado el camino es el perdón. Lo reta, ¿verdad? Lo desafía, se le quedaron las manos pegadas. Ahora, si yo le digo allí que hay $10,000 para cada uno, usted empieza a aplaudir. Le voy a repetir esto, el camino, descúbralo. Iglesia, descúbralo, esto es revelador. Yo sé que a algunos se les está prendiendo la cabeza aquí. El camino, no le gusta, dígalo, el camino es el perdón. Ese es el camino. Job pasó de todo, pruebas de todo tipo. Yo no sé cuántos estarían capaces aquí de pasar las pruebas que pasó Job. Pero yo particularmente le digo a Dios que no me las haga pasar porque no, terrible. Voy a leer la primera parte de las pruebas de Job. Un hombre según Dios perfecto, perfecto como dijo Dios, un hombre intachable es la palabra específica. Y dice así, mire lo que le pasó a Job. En el país de Uz, lo estoy leyendo en la PDT, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Es decir, tenía billete, parejo, mucha plata. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debía quemarse completamente por cada uno de sus hijos. En ese tiempo se ofrecían sacrificios por los pecados de los hombres. Antiguo pacto, antes de Cristo no había sido entregado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y la representación de ese Cordero era cualquier Cordero que había que quemar. Era un sacrificio vivo para la presencia de Dios. Era un rito, un ritual que venía a representar lo que iba a suceder después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Por eso ofrecía sacrificios todos los días. Entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, incluso estaba Satanás. Ya conmigo, Satanás siempre se aparece. Satanás siempre se aparece, dígalo. Cuando las cosas están bien, cuando hay dinero, cuando hay honra, cuando soy intachable, cuando soy una persona extraordinaria y todo el mundo lo sabe y mi familia es extraordinaria, se aparece Satanás. Qué lindo es él, ¿verdad? El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, le dice el Señor a Satanás. Job es un hombre intachable, honesto, me respeta y rechaza el mal. Satanás responde al Señor, pero es que Job te respeta por nada. Es decir, ¿acaso te respeta sin interés? Es como que alguien diga, ¿acaso tú vienes a la iglesia y buscas de Dios sin interés? Y el diablo es como diciéndole, yo te voy a demostrar que ese señor o esa señora o esos hijos o esa mujer te está buscando por interés, no porque te ame. ¿Cuántos buscan a Dios aquí por amor? Solo por amor. ¿Cuántos lo buscan por interés? A mí me interesa que me bendiga, no sé usted, yo quiero que me bendiga.
Yo sé que porque lo amo me va a bendecir. ¿Cuántos lo buscan por amor? ¿A cuántos les interesa también? Si no, ustedes regálenme las bendiciones suyas a mí, no tengo ningún problema. Pero es que Job respeta a Dios por nada. ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro te maldecería en tu propia cara, le dice Satanás al Señor. El Señor dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en el que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor hermano, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos, atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Ya le quitó los bueyes, las mulas, Satanás. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job, mientras el otro estaba hablando, era como un relevo. Tus bueyes se murieron y tus mulas, llegó el otro. Te quiero decir algo más. Cayó un rayo del cielo que quemó a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job, los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron, se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro. Yo le voy a decir algo, ya yo hubiese cerrado la puerta hace rato. Agarraba una moto y me iba a ver si me alcanzan. Llegó el otro y dijo a Job, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa de tu hijo mayor, de repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud ¿de qué? Diga conmigo, de queja. Mire, si a usted le llega un solo mensajero para decirle que le cortaron la luz, y usted la pagó. ¿Cuánto le ha pasado que llegue y no hay luz y usted la pagó? ¿Usted se postra y adora? Se ríe porque quién sabe qué ha hecho usted. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa. Rasgar las vestiduras para el pueblo judío significaba un gran dolor, la expresión de una vergüenza también, o la expresión de una gran tristeza. En este caso Job lo estaba haciendo de corazón. Hay un pasaje que dice el Señor, rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Porque muchos judíos rasgaban sus ropas, pero eran para dar a entender a los demás que eran muy santos. Pero en el caso de Job sí se rasgó las vestiduras, tal cual como rasgaba su corazón, con dolor, como diciendo, qué vergüenza, ¿por qué me pasará esto? Solo Dios lo sabe, pero yo lo acepto y adoro. Adoro su nombre. ¿Ustedes cuántos se han conectado en estos días al live, Facebook Live, donde hemos estado adorando aquí en la noche? Donde se ha cantado, se ha adorado. Los que no se han conectado, conéctense en las noches, a las 8 de la noche, 9, nos estamos conectando. Todas estas noches estamos haciendo guerra espiritual y oración, y han habido peticiones de oración, no solamente de Venezuela, sino de otros países, peticiones extraordinarias de oración. ¿Por qué? Porque en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que pareciera que es horrible, terrible, del temor, estamos adorando. Diga que tiene lado, tienes que adorar en medio de las circunstancias. Tienes que alabar en medio de las circunstancias. Tienes que cantar victoria en medio del dolor. Miren cómo dijo Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo.
El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado, dice el verso 22, en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Diga conmigo, ni le reprochó lo que había pasado. ¿Saben algo? En el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. El Señor permite que pasemos por pruebas difíciles porque nos forma. Venezuela está siendo formada en paciencia. Los venezolanos hemos sido las personas más impacientes de Latinoamérica. Mire, tenemos que reconocer cómo hemos sido. Y hasta que no seamos transformados, hasta que no tengamos el fruto de la prueba que estamos viviendo, que es adorar a Dios, creerle a Él y buscarle, no vamos a salir de este asunto. No vamos a salir de este asunto hasta que no seamos transformados. Usted dirá, pero entonces ¿cuándo será eso? Porque uno ve tanto pueblo mal. ¿Cómo se van a transformar tantas personas? Pues sí se pueden transformar en un día. Sí se pueden transformar si hay un pueblo que adora y le cree a Dios y sabe que hay un propósito detrás de todo esto. Para Dios nada es imposible. En esta misma hora el Señor puede estar tocando a medio país o al país entero. Su espíritu puede estar ahora mismo transformando millones de mentes y corazones. Si hay un pueblo cristiano que cree en los propósitos de Dios y que alza su voz para orar y clamar para que Venezuela sea transformada, para que haya paciencia, prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. En medio de esto tenemos que sentir un orgullo santo. No podemos sentir vergüenza, sino saber de que tarde o temprano, más temprano que tarde, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestro país y nosotros vamos a ser protagonistas de esa gloria. En medio de todo ese pocotón de protestas y marchas y rollos, se ha podido ver muchos cristianos orando en esquinas y clamando al Señor y predicando el Evangelio y llevando la palabra. Yo les dije en la iglesia, nuestra guerra no es en las calles, porque nuestra guerra es espiritual, tenemos que orar y clamar, pero las calles son nuestras para cantar victoria y proclamar el Evangelio. La guerra es en oración y la calle es para proclamar victoria. Usted no va a ir a la calle a pararse allí a reprender demonios sobre gente. Usted va a la calle a cantar victoria. Usted no va a pelear con la gente. Usted tiene que ir ya habiendo hecho la pelea y la guerra espiritual. Usted va a la calle a declarar victoria y a predicar el Evangelio. Así sí. Váyase con la gorra que quiera, con la ropa que quiera, pero siempre entendiendo que usted es un embajador de Cristo. Haga las cosas con propósito. El que quiera ir. Y vaya con un espíritu de reconciliación y de paz y de perdón. Claro que sí. En Juan 13, 7. Yo no sé cuántos han leído este versículo, pero a mí me saltó a la vista. Juan 13, 7, por favor, colócalo allí, ustedes mismos lo van a leer. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Lo entenderemos más tarde. Ahora no lo entendemos, pero tenga la seguridad que cuando pasen todas estas cosas diremos, ahora sí entiendo. Esto no le da paz a usted en su corazón. Dígale que tiene las cosas que no entiendo ahorita, las entenderé más tarde, pero las entenderé. Dios nos prueba para muchas cosas y tengo una cantidad de versículos que lo demuestran. No voy a leer cada uno porque son muy largos, voy a leer algunos. Deuteronomio 8:2 habla del desierto y dice la Escritura, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote. Diga conmigo, probándote. Diga, la prueba tiene un fin. Ok, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Diga conmigo, esta prueba que pasamos tiene como fin saber qué hay en nuestros corazones, si vamos o no a guardar sus mandamientos. Diga conmigo, la prueba
prueba mi corazón. Dígase lo que tiene al lado. La prueba, prueba. Prueba, prueba, para que no se lo olvide. Prueba, prueba mi corazón. Salmo 139, 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Las pruebas o la prueba de Dios saca de mí cuál es mi inquietud, mi intención, qué me inquieta. Muestra qué es lo que realmente me inquieta. Hay gente que en medio de esta prueba en Venezuela le inquieta es la venganza, le inquieta es el odio, le inquieta es dañar al otro, es verlo mal. Y Dios prueba eso. Y Dios a ese tipo de personas no le da la victoria. Yo sé que todavía falta mucho para que Venezuela entienda y tenga una intención diferente en su corazón. Pero cuando alcancemos la intención correcta, los venezolanos, habrán grandes transformaciones en nuestro país. Diga conmigo, la prueba muestra lo que hay en mi corazón y muestra mis intenciones, mis inquietudes. Yo el Señor, Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Diga conmigo, la prueba permite que el Señor le pague a cada quien como se merece. ¿Qué tal? ¿Usted cree que Dios no va a pagarle a cada quien conforme a lo que ha hecho? Si tenemos un Dios de justicia, ¿por qué nosotros odiar y detestar cuando Dios es el que va a hacer justicia? Si nuestro trabajo, nuestro deber como cristianos es perdonar, pero clamar la justicia de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Salmo 11:5 dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Se lo repito, el Señor prueba al justo, vamos a leerlo todos. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Saben, en la Escritura nosotros vemos muy pocas veces la palabra aborrecer de parte del Señor. Vemos la palabra rechazar, no quiere, mira de lejos, pero aborrecer la violencia. Quiero que sepa que cuando usted ve violentos y violencia, el Señor aborrece eso. Dura cosa es caer en los juicios de Dios. Él ha retenido su juicio porque quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Todos. No tenga una imagen en su mente de algo que vio nada más. Todos. Algo que tenemos que entender, porque cuando están de un bando piensan en el otro, tiene que arrepentirse. Y del otro, tiene que arrepentirse. Todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Nunca había escuchado yo en un mes tantas veces la palabra maldito. Jamás había escuchado yo eso en toda mi vida. Tantas veces, pero eso es impresionante. No sé a cuántos le pega esa palabra. Pero yo cuando la escucho, es muy fuerte. A los que tenemos el Espíritu Santo, sin ánimo de tirarnos la de santurrones, eso pega en el espíritu. ¿Le ha pasado ver eso? Y lo dicen con tanta facilidad. ¿Usted cree que esa palabra no es violenta? ¿Usted cree que para violentar solamente hay que darle una bofetada a alguien? Solamente con maldecir, usted está ejerciendo una violencia terrible en el reino espiritual. Dígale que no te permitas maldecir nunca, al menos que sea al propio diablo o a un demonio. Dice el Salmo 66:10, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Diga conmigo, el Señor nos ha probado y nos ha refinado como se refina la plata. Una cosa es ser probado para ser transformado y otra cosa es ser refinado, pulido, transformado de una manera especial.
Hay personas que han llegado a Cristo y han cambiado, han sido transformados. Que usted los ve y dice, este es otro, ¿verdad que sí? Pero cuando pasa el tiempo usted lo ve refinado, aún más transformado todavía, aún más cambiado, aún más lleno del Espíritu. ¿Lo han visto? Y usted dice, wow, no solamente hizo una obra, sino que lo refinó. ¿Ah? Habla mejor, tiene más palabra, conduce a la gente al bien, ya no se le escapan cosas extrañas. Está correcto, tiene otra actitud, tiene autoridad. Hasta se viste mejor. Ya no tiene violín. No critica. Es otra gente. Está refinado. Diga conmigo la prueba. Está refinando a la iglesia. Nos está refinando, iglesia. ¿Y sabe cómo sabemos que nos está refinando? Porque la prueba hace que salga de nosotros lo mejor y lo peor. Cuando sale lo peor y usted lo logra detectar, y usted lucha contra eso, y busca que tenga propósito, entonces usted va a ser refinado porque usted va a pasar por el fuego. Usted va a permitir que eso se le quite. Yo no sé cuántos quieren permanecer igual, pero yo no quiero ser el mismo dentro de 3 días. Ni siquiera quiero ser el mismo mañana, ni siquiera quiero ser el mismo cuando termine esta prédica. Es más, ya no soy el mismo hace 5 segundos. ¿Usted es el mismo? Diga conmigo, Dios nos está refinando. Y va a refinar a nuestra nación. Un país refinado en amor. Un país refinado en sabiduría. Un país que no camine por puras emociones, sino por convicciones. Un país que no se deje llevar por las críticas y las murmuraciones. Un país que tenga convicción del reino. Un país que deje las mezquindades. Un país que aprenda a compartir, no como antes compartíamos emocionalmente en diciembre y nos recordamos siempre que compartíamos las hallacas, pero andaba criticando un vecino al otro, sino un país de verdad, verdad, maduro. Job 13 dice, os irá bien cuando Él os escudriñe, o le engañaréis como se engaña al hombre. ¿Cuántos creen que pueden engañar a Dios? Este país, nosotros no podemos engañar a Dios. Por eso decirle, ¿hasta cuándo? Decirle, al Señor hay que decirle, Señor, y hay que orar por el pueblo, Señor, que seamos refinados y transformados, para que podamos ver tu gloria en nuestro país, la unidad entre venezolanos, la unidad entre los venezolanos, el perdón entre los venezolanos. No podemos engañar a Dios y tratar de tener un corazón compasivo cuando lo que queremos es sangre. ¿Sí o no? Necesitamos tener la paz en nuestros corazones para poder buscar y producir la paz. Jeremías 20:12, oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. El Señor nos prueba para hacer justicia. Por eso es que hay que clamarle al Señor justicia, para que todo aquel que haga violencia tenga la paga que el Señor le dé, sea quien sea, sea de palabra, de hecho. Hay gente que lastima con palabras, otros con armas, otros con piedras, otros con silencio, otros con discursos. El Señor escudriña y sabe lo que hay detrás de cada palabra, de cada acción, de cada inquietud. Que Él haga justicia. Levante su mano y diga, Señor, sé tú haciendo justicia, y que no se haga la de los hombres, sino la tuya, la tuya. Diga que eres quien escudriña y va más allá de nuestros ojos, vas más allá de nuestros oídos, vas más allá de nuestra manera de ver las cosas. Tú eres el que sabe, diga el que sabe, porque sabes que es lo profundo del hombre. Juzga tú lo que sucede. Primera de Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Somos probados
para saber la calidad de la obra. La obra sola por sí mismo no habla de lo que hacemos. Habla es el corazón. Habla es la intención. Habla es nuestro sacrificio, nuestro deseo, nuestra fe. Cada obra que ejecutamos, por más hermosa que sea, si no está involucrado el corazón, la mente y el espíritu, y está puesta delante de Dios y de los hombres para entregar lo mejor, Dios lo conoce, Dios lo sabe. No lo podemos engañar, nuestra obra será probada. Diga que seremos probados. Seremos probados. Y por último, Santiago 1:3 dice la Escritura: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere que el pueblo venezolano aprenda paciencia. Paciencia. Ya nosotros no podemos caminar creyendo que todo se va a dar de un día para otro. Necesitamos entender que tiene que haber en nuestras vidas transformación, refinamiento, justicia de Dios, perdón, perdonar, creer. Nuestras intenciones tienen que ser enderezadas, así que tenemos que tener paciencia, porque eso se va haciendo a través de un proceso. Por eso usted ve que grandes naciones, que son superpotencias y que logran sembrar en el desierto, logran hacer dinero de la nada, logran salir de las peores circunstancias de enfermedades y que son superpotencias, pasaron por procesos durísimos que les enseñó paciencia, les enseñó a caminar en una dimensión diferente desde el punto de vista humano y aún desde el punto de vista espiritual. Iglesia, todo lo que estamos pasando, por más terrible que se ve y que es, tiene un provecho y un propósito: que nosotros, los cristianos primeramente, y el pueblo de Venezuela, sea transformado a la imagen y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Cristo, que es para Él. Ponte en pie, iglesia. Venezuela va a cambiar. El pueblo de Dios va a poner su granito de arena. El pueblo de Dios va a perdonar. Diga conmigo: vamos a perdonar, vamos a creer, vamos a esperar y vamos a ser transformados y refinados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal, Alejandro Vega. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.